Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de inaugurar la exposición Devenir, 10 artistas en busca de sentido, en el Colegio de Bernardin, el Colegio de los Bernardinos, aquí en París, en la que durante más de 4 meses los artistas van a poner en escena sus universos artísticos, sus inspiraciones y sus investigaciones. Y precisamente, para hablarnos de esta exposición poco habitual y de su propia trayectoria, la artista franco-peruana Natalia Villanueva Linares ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Natalia. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí entre nosotros, verdaderamente. Expliquemos a nuestros oyentes que has nacido en la ciudad francesa de Montpellier, en el sur de Francia, en 1982, pero que va a ser en París, en la Escuela de Bellas Artes, donde vas a realizar tus estudios artísticos. Tu familia tiene orígenes peruanos, me decías, ¿no? Sí. Mi familia, mis dos papás tienen, cuando se conocen, descubren que cada uno tiene una madre francesa, pero se conocen en el Perú y crecen en el Perú. Vienen a Francia para hacer sus estudios en 1980, donde se casan y después me tienen a mí. Se mudaron aquí para poder venir a estudiar y ver de qué se trataba sus orígenes. Tu magnífico español viene de tus viajes frecuentes, ¿no?, a Perú. Sí, hemos vivido la mayor parte de mi infancia, hasta mis 10 años, entre el Perú y Francia, dependiendo de las oportunidades laborales que tenía mi papá. Y después vinimos a Francia, sobre todo para los estudios de mi hermana y los míos, ¿no? Porque la situación económica ya es distinta que la de aquí y la educación, la posibilidad de educación que tenemos aquí son distintas. Cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva a subir a París desde Montpellier, que está muy lejos, y inscribirte en la Escuela de Bellas Artes, algo que no es nada fácil? Cuando nosotros vivíamos en Montpellier y de ahí nos mudamos al Perú poco tiempo después. Y hemos vivido, como digo, en los dos. 10 años antes de estudiar en Bellas Artes yo estaba en el Perú. Y fue en esa época, cuando yo tenía 18 años, mi papá dice, vendamos todo y regresémonos a Francia para que las niñas puedan estudiar. Vamos. Entonces vendimos todo y nos venimos acá. Él sabía en el fondo que yo quería estudiar en Bellas Artes, pero no era solamente por mí, definitivamente mi hermana, para dar oportunidades a mi hermana también, que es un poco más joven que yo, y que pudiésemos hacer todo lo que nos podíamos imaginar, porque las oportunidades, como digo, educativas acá eran muy ricas. Y llegamos cuando yo tenía 18 y fue una larga jornada entre Bellas Artes para mí. No habías olvidado el francés, ¿no?, después de 10 años en Perú, ¿no? Porque en el Perú estábamos en el colegio el franco-peruano, que es la escuela en la que uno estudia en los dos idiomas. Uno estudia la mayor parte del tiempo en español, en francés. Los profesores vienen de Francia y nos enseñan todo en francés, y todo lo que es recreación, diversión y buena onda es en español. Bueno. Me decías que ya de pequeña querías ser artista, pero no pintora, ¿no? Fue como creciendo, ¿no? Porque todo el mundo siempre se define y trata de buscar qué es lo que le gustaría hacer. Uno quiere saber hacia dónde van a dirigirse los hijos, ¿no? Entonces los niños también se van preguntando o tratan de responder las preguntas a la familia, porque son grandes familias numerosas. ¿Qué vas a hacer, hijito, cuando crezcas? ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces yo pasé por muchas respuestas, lo que me sonaba más lógico en ese momento con respecto a mi personalidad mientras crecía. Pero de ahí, como a los 15 y 16, dije, arte, creo que eso es lo que corresponde mucho más a mi todo, ¿no? Entonces entonces vas a ser pintora. Qué linda va a ser pintora la Nati. Entonces eso era cualquier persona con la que nos cruzáramos, todo lo que se refería a arte tenía que ver con pintura. Y para mí no había algo dentro de mí que no respondía con ese entusiasmo, no veía una necesidad en mí de decir, claro que sí, por supuesto, eso es lo que voy a hacer, porque, y lo descubrí mucho más tarde, ¿no? El ser pintor, ilustrador, hacer dibujo, es una necesidad y que yo no tenía. Entonces tenía que hacer un largo camino para enterarme de cómo funcionaba. Natalia Villanueva, me decías antes que no querías saber nada de arte, precisamente. Sí, cuando entré a Bellas Artes fue como llegar al paraíso, fue increíble. Y cuando entré dije, tengo toda esa parte, justamente esa necesidad, está tan viva ahora, tan viva y tiene que salir.
tiene que salir, va a salir de millones de formas, se va a equivocar 1000 veces, pero va a salir. Entonces hice lo posible por no inspirarme de 80.000 cosas alrededor mío. Hice lo posible por no hacer búsquedas externas, pero tratar de sacar todo lo que estaba por dentro, que no, tratar de descubrir cuál era mi lenguaje, ¿no? El lenguaje mi lenguaje sensible. Entonces, voilà. ¿Qué es lo que cambió allí en Bellas Artes, en Natalia? ¿Tu manera de ver lo que era el arte quizás? Fue probablemente sí mismo, ¿no? Más que todo, el sí mismo. Creo que el arte era como... estaba en todas partes. Yo crecí con una familia que siempre ha estado... una de mis abuelitas trabajó en una galería en París cuando yo era niña. El arte ha sido parte de mi educación, mis tíos, mis tías, la familia, pero educarse, ir a galerías, ir a museos, ha sido parte de la vida cotidiana, pero ha sido distinto porque había arte, la expectativa familiar de ser pintor, de ser dibujante, de ser escultor, y que la respuesta, mi respuesta visceral no era esa, pero eso no funciona conmigo. Para mí he descubierto formas distintas de poder comunicar lo que uno lleva por dentro, o por la respuesta que uno tiene a lo que uno vive, ¿no? Aprendí a callarme. Soy una persona muy social y entrando a Bellas Artes decidí quedarme en mi taller y ver qué salía, ¿no? Entonces, en tu trabajo, Natalia, utilizas a menudo múltiples materiales anodinos, haciendo acumulaciones, sí. Pero esos materiales, esas bolsas de papel, por ejemplo, en una de tus obras, sí, no son tan anodinos, ¿no? Tienen un mensaje social quizás detrás. Hay algo... Eso viene después, siempre, la parte social creo que se hace parte del objeto, porque me gusta, o sea, vivo en un lugar y según el lugar donde vivo hay objetos que se revelan, tener algo que me funciona, que despierta mi sensibilidad y me siento con la necesidad de trabajarlos o pensarlos y en algún momento se va a encontrar con lo que soy o lo que estoy viviendo, lo que hace parte de mí, entonces lo guardo. Y después lo acumulo. Y mientras se acumula, llega el momento perfecto en el cual se convierte, toma forma, ¿no? Entonces esa era de papel, eran 12.000 bolsas de papel que hice. 12.000 bolsas de papel. Hice dependiendo del espacio, hago en general instalaciones y esta instalación tomó casi todo el espacio de la sala de exposición que me dieron y hice lo que llamamos una huaca en el Perú, que son estos lugares, lugares, vamos a llamarlos arqueológicos ahora, que eran hechos para conectar al ser humano con el mundo celestial, hacer ofrendas, pedir que todo vaya bien, ¿no? Que este año vaya bien, que este día vaya bien, que voilà. Entonces vi que estas bolsitas de papel tenían el color, cuando yo las ponía las unas sobre las otras, tenían el color y casi la fragilidad de un ladrillo de adobe. La misma sencillez, no sencillez, ¿no? Visualmente, perdón. Entonces hice toda esa instalación y cuando las puse las unas sobre las otras se sostenían y podían quedarse, entonces una estructura gigantesca en la que uno no se puede acercar. Uno la puede ver de lejos porque hay un océano de bolsitas de papel en el suelo, porque cuando yo llego al Perú, cuando tengo 9 años, los arqueólogos descubren muchas más huacas y varias huacas y delimitan y uno no podía entrar más. Entonces yo llego al momento en el cual mis amigos años anteriores habían subido a las huacas, jugaban, y yo llego cuando se acaba el juego. Eso es importante, esto se respeta. Entonces esa forma tiene esa instalación, ¿no? Además es una bella metáfora social. Una bolsa es frágil de papel, pero cuando pones 12.000 queda un edificio sólido, ¿no? Sí, muy, muy sólido. Entonces, y algo que hago seguido también con las instalaciones cuando se acaban, cojo paquetes de esta instalación y hago ladrillos. Entonces se convierte de alguna manera en el propósito. Toma la forma otra vez de su propósito primero, ¿no? Aunque no querías saber nada de la historia del arte, ¿te sientes de alguna manera hija de los artistas franceses que hacían acumulaciones como César o Armand sobre todo? He descubierto, he encontrado y aprendido sobre muchas formas de acumulación distintas que tienen, para mí, cuando un objeto se revela necesario
en mi propia historia, me lo quedo, pero en general si yo miro el conjunto de mi trabajo, no tiene necesariamente los mismos colores, las mismas materias, ni las mismas historias. Entonces, si hay algo que muchos artistas que respeto mucho y que me gusta mucho su trabajo es hay una identidad, ¿no? Una identidad sensible, a veces en los colores, que se traduce por los colores o por el tipo de objetos que uno acumula. Yo me encuentro muy seguido en una gran diversidad de objetos que es por mi trabajo, por mi esfuerzo en realidad, que se convierten que toman forma, ¿no? Pero la acumulación para mí está ligada también al gesto y mi historia con el objeto. No es solamente la acumulación del objeto, es en qué vamos a escribir juntos. Puedo acumular, pero tiene un propósito y tiene una meta para, de alguna manera, escribir una página, ¿no? Y pasar a la siguiente. Entonces, no es solamente acumulación, es vivir a través del objeto, pero también del gesto, porque hay mucha fuerza en hacer obras. La pieza de los papeles devota se llama devota por la devoción en realidad del trabajo y del esfuerzo y de darse hasta que se multiplique y se convierta, ¿no? Hablando de páginas, precisamente, has trabajado con páginas de papel de periódico blancas, en la que insertabas agujas. Sí. Nunca había visto en realidad papel periódico virgen. Fue increíble. Y las páginas eran bastante grandes, entonces las cortaba en dos, como si uno hubiera arrancado la página de un cuaderno, ¿no? Para contar algo, para entregárselo a la otra persona. Entonces tengo esa página gigante que arranco y comencé a escribir una historia me gustaría contarte el motivo por el cual comienzo esa historia. Cuando era niña, mi mamá cosía, y era cosedora para una compañía, y me decía, te voy a hacer un disfraz para una feria, Ok, va a ser de princesa. Y yo, wow, estaba muy emocionada. Entonces la mamá que me lo cose y me dice, Natalia, ven, pruébatelo. Entonces voy a probar el vestido y entro corriendo y salto dentro del vestido y no me puedo mover. Está lleno de alfileres. No estaba cosido todavía. Estaba todo atrapado. Entonces me quedé inmóvil. Y era como si la sensación era muy aguda. Entonces ahora se llama aguda. Y la historia que escribo, cada palabra es una aguja. Uno no ve ni la cabeza ni los pies de la aguja. Solo se ve el gesto en realidad. El gesto que la pone dentro, ¿no? Y se ve la unidad, la diferencia entre uno y el otro. Entonces es una historia que se llama aguda. Porque es como una sensación que uno no puede explicar. Pero uno está dentro pero es bellísimo estar dentro de ese objeto que a uno le corresponde tanto, ¿no? ¿Se lo has contado a tu madre? ¿Sabe? Creo que sí. Y si no, se entera hoy día. No, sí. Creo que le he contado más a otras personas que a ella, porque como uno le dice a mamá, me dolieron mucho las agujas, ¿no? Me ha marcado. El alfiler me da miedo, la aguja me encanta. Bueno. Natalia Villanueva, sí. Volviendo a la exposición de Venir, al fin, que acaba de abrir sus puertas aquí en el Collège de Bernardin, el Colegio de los Bernardinos, es una exposición atípica, ¿no? 4 meses, dividida en pasado, presente y futuro. Totalmente. Es una aventura. ¿Qué se van a encontrar los espectadores que lleguen en este momento ahí a la exposición? Van a encontrarse con la creatividad de una curadora muy interesante y una gran amiga mía que se llama Sophie Monjaret, que ha tenido la idea de este proyecto. Hace varios años que trabaja. La idea del proyecto, el tema, lo encontró en 2012, hace 6 años, y ha decidido ella separar esta exposición en 3 partes, invitar a 10 artistas. Y la primera parte del pasado, ella ha escogido las obras de los 10 artistas que hemos hecho antes de esta exposición, que han mostrado la sensibilidad de los artistas e introducen el tema. Como la sensibilidad de todos esos artistas se encontraron en ese lugar, ¿no? Entonces, hace 3 semanas toda esa instalación desapareció y comienza el presente, que dura 3 meses. Se separan en 3 artistas que ocupan el lugar por un mes entero. Y un artista que se queda todo el tiempo. Él está todo el tiempo y hace ilustraciones improbables, llenas de generosidad. Y lo increíble es que uno se puede acercar mientras él está trabajando y ver cómo se multiplica en realidad su sensibilidad según lo que ve alrededor suyo. Entonces, los artistas estamos invitados a
responder al tema del devenir, de convertirse. Bueno, en español tenemos tantas definiciones en realidad del devenir, futuro, convertirse, volverse, voilà, tiene miles de formas. Entonces, tenemos esa libertad total, la antigua sacristía, la sacristía de la antigua iglesia del Collège de Bernardin, que es un lugar majestuoso, está ocupado cada mes por 3 artistas y un artista que se queda ahí todo el tiempo. Ahorita mismo, uno de los artistas ha cubierto todas las ventanas grandes del lugar con una gelatina roja, como la que se utiliza para la fotografía. Y entonces tiene una sensación muy particular porque esa gelatina está preservando un papel fotográfico en el que ha puesto cantidades de luz distintas. Tienes un degradé de luz, cantidades de luz dentro de un papel fotográfico y que está protegida por toda la sacristía. El día que se saque la gelatina desaparece la imagen. Y un artista también... Cada artista tiene una manera muy, muy distinta de acercarse al tema, ¿no? Y así estamos en una residencia también, entonces nos estamos conociendo, descubriendo todos e intercambiando ideas. Cambia, se mueve todo el tiempo la exposición. Es como una exposición viva. Se puede ir a ver varias veces durante estos 3 o 4 meses y claro que se van a encontrar cosas diferentes. Claro, a mí me toca junio, todo el mes de junio, me he dicho, todo el lugar es... Voilà, y vas a hacer una performance también en mayo, ¿no? En mayo una performance, sí. En la sesión en la que yo participo está un artista, estoy con 2 artistas. Un artista a presentar una pieza es Alberola, el pintor, el artista Jean-Michel Alberola, y Alban de Nuit, que es uno de los 10 artistas que participa, que él falleció durante los ataques del Bataclan en París, en 2015, y que era muy amigo mío. Entonces mi obra es una respuesta y una conversación directa con una de sus obras. Voilà. Hablando de sitios religiosos, ¿para ti no te sientes incómoda? Me comentabas, me mostrabas una vieja iglesia, un viejo templo en Estados Unidos que habíais comprado, ¿no? Sí, hace varios años. Yo apenas termino Bellas Artes, mi esposo me propone, en esa época no era mi esposo, pero me propone que compremos un lugar, me enseña esta fotografía de una iglesia que en la época estaba abandonada en una ciudad que se llama Peoria, en español suena un poco gracioso, y me enseña esta iglesia, increíble, me dice, ven, mudémonos, vivamos dentro, harás instalaciones y yo haré eventos adentro. Eso fue hace 8 años. Ha tomado distintas formas. El lugar necesita ser restaurado. Creamos una organización sin fines de lucro y yo estoy a cargo de crear un programa en el que hacemos exposiciones presentando obras de artistas de América del Sur, de Europa, de todos los continentes, para hacer un intercambio cultural equitable de alguna manera. Los artistas vienen, visitan, se quedan, comparten su sensibilidad y descubren lo que sucede alrededor de ellos, ¿no? Porque no es una ciudad muy conocida dentro del mundo del arte, pero eso estamos tratando de hacer, de hacer lo posible para encontrar un financiamiento y poder restaurar ese edificio que sea un centro cultural internacional pensado por artistas que están en otros países, ¿no? Será un templo del arte, ¿no? Porque realmente el arte tiene mucho de sagrado también, ¿no? Totalmente. Por eso fue muy gracioso venir a París y entrar a la sacristía y fue como que alguien me dijo, pero tú solo expones en iglesias, pero yo no he expuesto aún dentro de la iglesia. El lugar está hecho para que otros artistas vengan. Nosotros vivimos en la iglesia por un tiempo, pero nos mudamos y nuestra organización, que se llama Yaku, se encarga ahora de cuidar del lugar, ¿no? Finalmente, la Iglesia ha desempeñado un papel muy importante también en la historia del arte, ¿no? Totalmente, exactamente. Es algo muy importante de esa sensación misma que describí hace un momento, ir a un lugar y que te digan, no, por aquí, hasta aquí, porque lo que se ve se respeta, ¿no? Entonces eso tiene una iglesia, eso es lo bello de poder exponer una iglesia o de un lugar sagrado, y eso es lo que el Collège de Bernardin también está dando, que es muy... ellos han tenido mucho, vamos a llamarlo coraje, ¿no? De abrirse a una exposición que fuese tan en movimiento constante, que no pare de moverse. Entonces todos sus visitantes típicos cuando entran dicen,
otra vez, algo distinto. Entonces están descubriendo y la gente que trabaja ahí mismo, muy sorprendidos de hacer parte de este proyecto. No es solamente una exposición, es una experiencia que estamos viviendo todos juntos. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Collège de Bernardin, el Colegio de los Bernardinos aquí en París, por si pasan por la capital francesa, para la exposición Devenir, en que 10 artistas muestran todo su trabajo en evolución y en devenir, como dirían aquí en francés. Muchísimas gracias, Natalia, por haber estado Un placer, aquí con muchas gracias nosotros. por invitarme. Permíteme también dar las gracias a Elena Bril y a Suel Gedier, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y sobre todo enviar un particular saludo a nuestros oyentes que nos siguen en Chicago, gracias a la National Public Radio de Chicago. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les esperamos en una nueva edición del Invitado de Radio Francia Internacional.